Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vayamos activando las cámaras, ¿ya? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Helen. Hola, Julie. Hola, Damari. Hola, Adrián. ¿Cómo están? Pidiéndoles mil disculpas por la semana anterior. Recién me estoy recuperando un poquito, entonces por ende no pude darles clases. Sí. Las personas que ya mandaron el deber, sí lo revisé más o menos. Existe una que otra fallita, ¿sí? Con lo que vayamos a ver hoy, ustedes pueden modificar y mandarlo el día de mañana, si desean, no hay ningún problema, ¿ya? Porque el deber lo pueden presentar hasta mañana. Vamos a ver el tema que teníamos que revisar el día viernes, que viene a ser la semejanza de triángulos. No es complicado, porque ya ocupamos lo que vimos, el teorema de Tales. Entonces nos vamos a dirigir al libro, espérame un ratito. Ya. Mira. Semejanza de triángulos. Mira. Profe Estefanía. Mande. Mande. Ya. Entonces, miren. Profe Estefanía, buenas tardes. Profe Estefi, yo le había dicho, si por favor me podría ayudar con la pregunta 10 y 11 de la página 190. Julie, bueno, anda, coge el cuaderno. De la página 190, el 10 y el 11. Ya te ayudo. Ya, mira. Era similar a lo que nosotros ya hicimos para el ejercicio 8 en clases. Sí, los voy a poner aquí mismo, miren. Me dice que un cuadro es cuadrado en sí, porque mide 9 por 9. En cambio, mi otro cuadrado es 9 por 3. Me dice que hay una relación de 1 a 20, ¿sí? Entonces, ahora yo quiero ampliar. Entonces, yo digo, los 9, ¿a cuánto yo debería ampliar? Entonces, multiplicamos en cruz. ¿Listo? Entonces, me quedaría 1 por x, y al otro lado, en cambio, me quedaría 9 por 20. Donde x va a ser a 180. Es la nueva medida que va a tener mi cuadro. Cuando digo ampliar, es que lo voy a aumentar de tamaño. ¿Listo? En cambio, si hubiese dicho reducir, mi proporción se invierte. ¿Listo? Entonces, el otro también, ¿cómo me quedaría? Por ejemplo, para el 11 me dice, las dimensiones se amplían en una escala de 1/9. Entonces, yo tengo 1/9. Vamos para ahora, para este cuadro. Entonces, vamos con el primer lado. Entonces, me quedaría 9 sobre x. También va a ser igual para mi otro lado. 13 sobre y. ¿Listo? Entonces, aquí es donde yo escojo por pares. El primer par. Entonces, igual forma, multiplicamos en cruz. Y me quedaría x es igual a 9 por 9. Sabríamos que x va a medir 81, ¿sí? En cambio, vamos a coger el otro par. Es decir, el 1/9 igual a 13y. De igual forma, lo multiplicamos en cruz y me quedaría 1 por y. Y igual a 9 por 13. ¿Dónde sabemos que y en cambio va a ser 9 por 3?
27, 117. ¿Sí? Entonces, esas son las medidas de mi cuadro al aumentar el tamaño. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Está entendida esa partecita para todos? Sí, ya, gracias, profe. Ya, muy bien. Vamos, ahora me toca con lo que viene a ser semejanza de triángulos. ¿Qué decíamos que era semejanza? ¿Qué decíamos que era semejanza? Que cuando sus lados son proporcionales. Sus lados son proporcionales, pero ¿qué pasaba con los ángulos? Son iguales. Son iguales. Muy bien. Entonces, yo puedo hacer que mi dibujito sea más grande o sea más chiquito, pero sus ángulos van a tener lo mismo. Entonces, esa misma metodología yo lo voy a ocupar para lo que viene a ser semejanza de triángulos. ¿Sí? En la semejanza de triángulos, voy a generar el mismo triángulo con los mismos ángulos, pero sus lados proporcionales. Aquí en el libro les pone teorema fundamental de semejanza de triángulo. ¿Sí? Entonces, miren, yo para eso les voy a explicar de la siguiente manera. Déjenme, les pongo acá. Semejanza de triángulos. Entonces, para la semejanza de triángulos existe un teorema, donde yo solo le voy a poner así, teorema. Y este teorema me dice que si trazo una recta paralela a cualquier lado de mi triángulo, genero un triángulo semejante. Miren, entonces, eso es lo que me está diciendo el teorema en sí. Espérenme un ratito. Ya, ese es mi teorema. Por ejemplo, me voy a GeoGebra para que lo entiendan de mejor manera. Listo. Ya, yo tengo aquí. Voy a dibujar mi triángulo, cualquier tipo de triángulo. Tengo mi triángulo ABC. ¿Listo? Entonces dice que si yo trazo una recta paralela a cualquier lado de mi triángulo, por ejemplo, yo digo que voy a trazar, ¿dónde está? Pam. Una recta paralela a mi lado AB. Entonces, miren, yo trazo una recta, puede estar al inicio, un poquito más arriba, llegando casi al final, ¿sí? Pero miren, me está generando, espérenme un ratito para mover ese punto. A ver, ahí, ya. Me está generando un triángulo de menor tamaño, el cual le voy a poner de esta manera, de otro color para que lo vean. Listo. Entonces, miren, yo a esa le cambio de... ¿Mande? Esto también hay que copiar. Sí, por favor, los ejercicios también deben presentar en el cuaderno de materia. ¿Ya? Miren, entonces yo tengo ahora un triángulo, déjenme quitarle eso, muy bien, ¿ya? Ahora yo tengo otro triángulo que viene a ser mi triángulo EFC. ¿Listo? Hasta ahí estamos, ¿sí? ¿Está comprendido esa parte?
¿Cuál es la recta paralela? Mi recta EF es paralela a mi recta AB. Si vemos si nos dejan cómo nombrarla aquí. Déjenme verla. Decoración. No. Esa es paralela a esta recta. Mire, siempre que yo tenga así como una flechita entre las rectas, eso me está diciendo que son paralelas. Ya. Entonces yo tenía mi triángulo de mayor tamaño, es mi triángulo ABC. Y mi triángulo de menor tamaño, que está ahora pintado de azul, EFC. Entonces yo voy a medir los ángulos. Veamos si le cojo bien el sentido. Sí, miren. Yo voy a medir mi ángulo. Mide 73.19. Ese mismo ángulo va a medir en la parte de acá. Miren, ¿sí? Miren cómo mide. Mide el mismo ángulo. Vamos con el siguiente. El siguiente viene a ser... El siguiente mide 48.81. Ese mide tanto para el triángulo mayor como para el triángulo claro, por eso. ya. Miren, ahora me falta medir mi tercer ángulo. Entonces yo voy a medir mi ángulo A. Mide 57.99. Entonces, ese ángulo también debe medirme en mi triángulo azul. ¿Sí? Ya. Entonces, yo ya tengo esos ángulos. Miren. Si se dan cuenta, todos los ángulos están midiendo lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Miren, yo estos ángulos, miren ustedes para que me presenten como actividad en clase, hasta el día jueves, van a ir a consultar ángulos entre dos rectas paralelas. ¿Listo? Entonces, eso ustedes se van a ayudar de una gráfica y van a decir, pónganse los ángulos entre dos rectas paralelas son los alternos internos, ¿ya? Y sus medidas son iguales. Eso me deben consultar. Sí, eso sí hay en internet, sí es fácil, no es nada complicado. Entonces, eso, lo que ustedes están viendo, lo que van a consultar, es lo que yo ahorita les estoy poniendo. Miren, mis dos rectas paralelas y están cortadas por los lados. Entonces, yo digo que los ángulos alternos internos, es decir, uno interno y uno que está en la parte externa, van a ser iguales, van a tener la misma medida. Como ya comprobamos eso, ahorita les voy a pasar la gráfica al otro lado para ir a la par. Ya tenemos que los ángulos son iguales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me decía el teorema de Tales? ¿Qué era lo que me decía el teorema de Tales, Adrián? Adrián. ¿Qué me decía el teorema de Tales? A ver, vamos. El teorema de Tales, si yo tengo dos rectas transversales, en este caso, ¿cuáles son las rectas transversales? BC y mi recta CA. ¿Listo? Y a esas rectas transversales cortan rectas paralelas. ¿Cuáles son en cambio rectas paralelas? AB y mi recta EF. ¿Ya?
Entonces, ¿qué decíamos con el teorema de Tales? Que los segmentos generados son proporcionales. Entonces, yo tengo mi segmento CF va a ser proporcional a mi segmento FB. Están al mismo lado, son los segmentos generados. ¿Listo? Y estos van a ser igual a los segmentos que se encuentran al frente de ellos. ¿Ya? ¿Cuál es el que está al frente de CF? De mi segmento CF. ¿Cuál es el que está al frente? FE. No, de CF, miren. CF es de este segmento. ¿Cuál es el que está al frente? ¿Cuál es el que está al frente? C. CE, muy bien. Entonces mi nuevo segmento va a ser CE. ¿Y cuál está al frente en cambio de FB? AE. AE, muy bien. Entonces, hasta ahí es lo que ya les expliqué yo. El teorema de Tales que ya vimos la anterior clase. Y se acuerdan que yo en el ejercicio también les decía esto. Que los lados paralelos también van a ser semejantes. Entonces, yo veo qué lados me hace falta de CF. Ya tengo mi lado CF, tengo mi lado CE. ¿Qué lado me hace falta de ese triángulo? BFE. FE, muy bien. Entonces yo coloco ese segmento y digo FE va a ser proporcional. En cambio, a mi otro lado que es paralelo. ¿Cuál es mi otra recta que es paralela? BA. BA o AB. No hay ningún problema como ustedes lo indican. Son 14, pero 14 que mixto o... Ya. Entonces, miren, nosotros ya tenemos planteada la semejanza de los triángulos. Si se dan cuenta, en el numerador, ¿los lados de qué triángulo tengo? De mi triángulo F, C, E. ¿Ya? Y en mi denominador, en cambio, yo tengo los lados de mi triángulo A, B, C. ¿Ya? Entonces, esos son, yo ya cuando puedo sacar la semejanza, yo ya digo, tengo triángulos semejantes. O como también puedo decir que yo ya tengo triángulos semejantes, es cuando yo tengo dos rectas paralelas. La una va a ser paralela a cualquier lado de mi triángulo y el triángulo generado es semejante. Es lo que ahorita yo acabé de hacer. Sí, está entendida esa parte. Alguien que no le haya entendido, por favor.
Listo. Entonces, vamos al librito. Miren, vamos al libro. En el libro, aparte de ello, les pone unos criterios, ¿sí? La verdad, lo que viene a ser geometría, les soy sincero, en semejanza no existen estos criterios. No existe. Yo lo único que debo considerar que sus tres ángulos sean iguales porque sus lados van a ser proporcionales. Nada más. O sea, la verdad, o sea, esto no existe en semejanza. ¿Sí? Lo ponen aquí para que se ayuden ustedes, pero en sí no existe, porque yo no puedo decir criterio lado, lado, lado. Porque si yo digo un criterio lado, 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 si uno que no sabe geometría les va a decir, ah, no, los tres lados son iguales. Y no es así. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a desarrollar un ejercicio. Por ejemplo, hagamos el ejercicio 3, que es muy diferente al que acabamos de hacer. Me dice, determina el criterio. Como ya les digo, criterio no hay. Lo único que yo voy a determinar ahorita es la semejanza que existe. Si es en verdad que son semejantes, lo que veníamos trabajando en proporción para las demostraciones. Ya. Si en el deber ustedes hicieron por criterio, no hay ningún problema. No se preocupen. No se preocupen. Ya. Entonces yo les pongo el ejercicio. Ya. Me dice que en pocas, que yo compruebe que mi triángulo ABC va a ser semejante a mi triángulo DC. ¿Ya? Entonces yo siempre primero verifico mi gráfica. Listo, ya. Tengo ángulo 2, tengo ángulo 2. Esos ángulos yo ya les di cómo se llamaban. ¿Quién recuerda cómo se llamaban estos tipos de ángulos? Congruentes. Aparte de ser congruentes, no. Internos. No. Ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces yo puedo poner, mire, perdón que lo haga a mano alzada, póngase, pongo mi triángulo ABC, es semejante a mi triángulo DC, ¿ya? Entonces, en mi ángulo ABC, si yo tengo mi ángulo ACB que corresponde al ángulo 2, ACB va a ser igual a mi ángulo que está al frente, el que está de igual forma en el ángulo 2, sino que yo lo estoy nombrando con 3 letras. Entonces viene a ser a mi ángulo ECD, ¿sí? Entonces aquí como justificación yo pongo ángulos opuestos espérame. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Listo? Entonces, eso es justificar, o sea, poner por qué puse que son iguales o cuál también será otra justificación aquí. Si no me acuerdo que es ángulos opuestos por el vértice, ¿qué puedo decir? ¿Cómo les enseñé que también pueden decir? Miren, es un dato que yo tengo en la gráfica. Entonces yo pongo por gráfica. ¿Ya? Entonces puede ser. Pueden poner como justificación ángulos opuestos por el vértice o por gráfica. Ya. Vamos, miren, yo también tengo ya señalado que mi ángulo B es igual a mi ángulo E. Entonces yo pongo de igual forma acá. El ángulo E corresponde al triángulo DEC, entonces yo pongo aquí.
yo pongo aquí mi ángulo E. ¿A cuál va a ser igual? A mi ángulo B, que corresponde a mi triángulo ABC. ¿Sí? Entonces, como no tiene así un complemento por nombre de ángulo, entonces yo aquí tranquilamente solo puedo poner por gráfica. ¿Ya? Vamos a analizar. Si digo, por ejemplo, que este ángulo mide 80 grados, ¿ya? Y que este ángulo, en cambio, va a medir, digamos, 70 grados, ¿ya? ¿Cuánto va a medir este ángulo? ¿Cuánto tenía que medir todos los ángulos en un triángulo? 180 grados. 180. Muy bien, entonces ahora nosotros vamos a hacer la resta. Digo, 180 menos los 80 y menos los 70. Me queda 30 grados, ¿sí? Entonces, miren, ese ángulo va a medir 30 grados. Por gráfica ya decimos, este también, ¿cuánto va a medir ese ángulo? 70. 70, muy bien. ¿Y cuánto va a medir este ángulo? 80. 80, excelente. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto va a medir el ángulo que falta? 30. 30, ya. Miren, yo ya demostré que los tres ángulos de los dos triángulos son iguales. Yo con eso ya confirmo que son semejantes. Entonces yo pongo mi triángulo ABC es semejante a mi triángulo DS. ¿Ya? Ya está comprobado. Y ahora yo les digo, sáquenme la proporción de lados. Entonces, miren, la proporción de lados. Para la proporción de lados, ahorita sí escuchen. Entonces, yo pongo mi triángulo, yo digo que en el numerador yo quiero poner, mi triángulo ABC y en mi denominador mi triángulo DS, ¿ya? Entonces, en el numerador los lados de mi triángulo ABC y en mi denominador los lados de mi triángulo DS. Me ubico en mi triángulo ABC. Listo, me voy a ubicar aquí. Ya, me ubico en mi ángulo de 30 grados y veo el lado que está al frente. ¿Qué lado está al frente? El C. El lado. El lado es como, va por dos letritas. El C hasta el punto B. B. Entonces yo pongo mi lado C, B. De igual forma, déjenme, les pongo de nuevo el gráfico para que lo vayan viendo. Déjenme hacer chiquito esto. Miren. Esperen, les aumento. ¿Dónde se me quedó? Aquí está, miren. Espérenme un ratito. O si no, ahí estoy en lo mismo y se me van a confundir. Ya. Control V. Ya listo. Ahí, ¿ya? Ahorita hicimos el ángulo de 30 grados, tanto del uno como del otro triángulo. Teníamos aquí el ángulo de 30 grados. Y veíamos el lado que está al frente. ¿Ya? Ahora yo me voy con mi otro ángulo. A ver, me falta completar el lado, por favor. Entonces, ¿qué lado está al frente de mi otro ángulo de 30 lados?
S. S, muy bien. Vamos con el siguiente. Digo, mi ángulo de 80 grados. ED. ¿Cuál va a estar? CD. CD. ¿En qué parte? ¿Numerador o denominador? Denominador. Denominador. Entonces va a estar mi lado CD. Me ubico de igual forma mi ángulo de 80 grados. Ya, muy bien. ¿Qué lado es el que se encuentra al frente? AC. AC. ¿Ya? Y por último, ya yo solo pongo los lados que me hacen falta. De mi triángulo ABC, listo, voy viendo. CB, tengo mi lado. Perdón, aquí puse yo mal. Tengo mi lado AC. ¿Y cuál es el lado que me hace falta? AB. AB. Muy bien, entonces aquí era C. Y ahorita, ¿qué lado me hacía falta? Mi lado AB. De igual forma, voy en el otro. Tengo mi lado C, ya. Tengo mi lado CD. ¿Qué lado me hace falta? ED. ED. Y está, con eso, yo ya demostré la proporción de mis lados. ¿Sí? ¿Está claro cómo sacar la proporción de lados? Sí. Sí. Ya. Vamos, entonces, yo siempre para demostrar que un triángulo es semejante, por lo menos ya que demuestre que dos ángulos son iguales, el tercero también va a ser igual. ¿Sí? ¿Está entendido eso? Ya. Vamos con otro ejercicio. A ver. Vamos con el 7. ¿Les parece? ¿Sí? O uno que les he puesto en el deber y les resultó complicado. De semejanza, profe. Sí, De de triángulo. semejanza de triángulos. ¿Cuál sería? Porque también les mandé de los ejercicios para repasar. El 2. ¿El 2 de esta página? Sí. ¿Sí? Ya, a ver, vamos con el 2. No hay ningún problema. Déjenme copiarle la imagen nada más. El ejercicio 2. Sí, el libro les pide que sea por criterios, pero yo ya les indico que por criterios es muy erróneo encontrar. Si no, yo ya solo voy por los ángulos. ¿Listo? Me dice que en pocas yo le voy a poner así, que demuestre que mi triángulo ABC es semejante a mi triángulo EDC. Aparte de ello, lo que ahorita dije vendría a ser la tesis. ¿Listo? Lo que yo quiero encontrar. Y la hipótesis, en cambio, son datos que me ayudan. Me dice que mi ángulo A es igual a mi ángulo E. Tal cual como está la gráfica, en la gráfica ya está señalado ese dato. ¿Ya? Yo también, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué ángulos también van a ser iguales? Que el ángulo BCA va a ser Muy igual al bien. ángulo SD. Muy bien. Sí, ese ángulo va a ser igual a ese ángulo. Entonces, de igual forma yo pongo mi ángulo BCA va a ser igual a mi ángulo ECD. ¿Por qué decíamos eso ahora? Si yo ya
Ya no puedo decir por gráfica, sino por ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Entonces, yo estoy justificando. Aparte, ¿qué me estaba dando? Que mi ángulo de dato, que mi ángulo A es igual a mi ángulo C. Entonces, yo por eso aquí, ¿por qué voy a poner? Ah, perdón, mi ángulo E, gracias. A mi ángulo E. Ya. Entonces, ¿yo por qué voy a poner ahora como justificación? ¿Qué puede ser? Por gráfica. Por gráfica, muy bien. Por gráfica. Mire, entonces yo ya tengo dos ángulos iguales. Por lo tanto, yo ya puedo decir que los triángulos son semejantes. Entonces, ahí yo ya digo, mi triángulo ABC es semejante a mi triángulo EDC. Ya, muy bien. Y ahora si yo les digo, sacar lados proporcionales, ¿cómo me quedaría? Ya. Entonces, de igual forma, yo pongo mi triángulo ABC en el numerador y en el denominador yo pongo mi triángulo EDC. ¿Ya? Entonces les pongo la rayita en sí. Ya. Y decimos son iguales. Entonces en el numerador yo pongo los lados de mi triángulo ABC. Entonces me ubico en el ángulo 1. ¿Qué lado está al frente? BC. BC, muy bien. Entonces yo pongo mi lado BC, va a ser proporcional. Me voy al otro triángulo, me ubico en el mismo ángulo, el ángulo 1. ¿Qué lado está al frente? CD. CD. Muy bien. Igual. Ahora me ubico en el ángulo 2. ¿Qué lado está al frente en el triángulo ABC? BA. BA, muy bien. Me voy al otro triángulo, al mismo ángulo. ¿Qué lado va a estar al frente? ED. ED. ¿Sí? Y por último, ya solo veo el lado que me hace falta. ¿Qué lado me hace falta? AC. ¿Y el otro? S. S. EC. Y ya tengo. Y se acabó el ejercicio. No tengo que hacer nada más. Porque no me pide sacar datos, solo en sí demostrar lo que les ha pedido el libro, criterios. ¿Ya? ¿Entendida esa parte? Sí. Listo. Ahora sí vamos a hacer entonces, hagamos el ejercicio 7, ¿les parece? Sí, profe. Ya. Vamos a hacer el ejercicio 7. Que se me hizo muy chiquito. Ya. Ya, miren, el enunciado de ese ejercicio me dice, comprueba la semejanza de triángulos. Primero debo